¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición en vivo de AM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? Hola, Santi. Mi saludo también a todos los compañeros y a la teleaudiencia de Noticias Paraguay. Bueno, hoy tenemos varios temas para tratar con ustedes. Una de las cuestiones que ponemos en debate tiene que ver con un recorrido exclusivo hecho por AM en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Un recorrido que originalmente fue bastante limitado, hay que decir, porque nos permitieron ir por donde querían que entremos. Pero lo que nos sorprendió en medio de ese recorrido es que inclusive limitando a la zona y al perímetro que pretendían oficialmente que podamos recorrer, terminamos encontrando explicaciones mucho más de fondo a problemáticas penitenciarias de nuestro país, que no necesariamente pasan solamente por el hacinamiento, pasan por aquello de la famosa bomba de tiempo, sino que en realidad pasa por cómo es capaz el sistema penitenciario de controlar a sus presos en esa condición indigna en la que los tienen dentro de las penitenciarías. Ahora, con temperaturas de 2, de 3 grados, la forma en la que los propios reclusos confiesan, sobreviven en esa penitenciaría es por medio de las drogas. Y estamos hablando en particular de una droga que, hay que decir, les termina quemando y destruyendo el cerebro, y eso que planteamos siempre en cada capítulo de AM es lo que termina siendo la puerta de entrada a lo que supuestamente es una reinserción y readaptación para la sociedad. Hay gente que dice las cárceles tienen que ser un depósito humano. Hoy lo son. Y lamentablemente decimos que lo son porque la condición indigna en la que viven nuestros presos hace que salir de Tacumbú o salir de cualquier otro sistema penitenciario dentro de nuestro país prácticamente tenga nula posibilidad de reinserción. Y esta semana fue noticia destacada, pero a nivel mundial inclusive, un caso de una persona que está camino a una correcta reinserción, ¿verdad? El caso del boxeador, que bueno, nos llenó de orgullo su historia y estuvimos transmitiendo en vivo en los distintos canales acá, pero hoy le vamos a contar la historia de miles que no tienen ninguna chance de salir rehabilitados de Tacumbú. Y todo lo que hasta ahora pudimos imaginar respecto a cómo es vivir en una cárcel, por lo que vemos en las películas o en documentales, les puedo asegurar que es muy diferente a lo que van a ver hoy. Hoy van a ver la realidad, porque además ellos nos contaron la historia. Ellos se acercaban al micrófono de AM que estaba dando vueltas por Tacumbú y nos contaban qué es vivir allá, cómo es el comercio en Tacumbú, cómo es comer, qué mejoró, qué empeoró de aquí a una parte, cuánta gente entra, cuánta gente sale, cómo sobrevivir a Tacumbú, cómo consigue la gente que vende cosas, consigue el producto que termina vendiendo, a cuánto cuesta comer en Tacumbú, cuántas veces se come por día allí, y el tema de las drogas, y vamos a hacer un énfasis allá en el tema de las drogas, porque ellos mismos nos cuentan que la droga es una manera de salir y de aguantar el estrés o la vida dura que hay en Tacumbú. Por lo tanto, ellos encuentran la salida rápida en una droga que es súper adictiva y súper destructiva. Nos decía uno de los reclusos, y van a escuchar ustedes eso, contado por él mismo. Hace poco hubo un amotinamiento porque se acabó la droga. O sea, el nerviosismo estalla cuando la droga se acaba. Son prisioneros de un sistema que les permite drogarse para poder sobrevivir. Y esta noche en AM lo que queremos mostrarles básicamente no tiene ni por si acaso la intención de un show posterior de incautaciones dentro del penal. Eso no sirve de absolutamente nada. Termina siendo pura pirotecnia. Cuando incluso nosotros de los medios de comunicación informamos de una feroz requisa dentro del penal que terminó sacando parte de moñitos de crack que circulaban en el lugar. Ustedes van a ver lo que sucede de manera cotidiana en ese lugar. Y es algo que no se soluciona con la pirotecnia de las requisas. Es algo que no se soluciona solamente metiendo a militares ahí dentro en el perímetro que puedan hacer un show de exportación. En realidad se soluciona con políticas de fondo que logren dar condiciones mínimamente dignas. Porque si hay algo que no entendemos hasta hoy como sociedad, es que aquí entrar 2 años,
3 años, 6 o 20 años, es apenas una transición entre el retorno a la calle y esto que estamos viendo de la manera más cruda es parte de la situación indigna en la que viven nuestros presos en el penal de Tacumbú. Y repito, esto es lo poco que pudimos grabar. Esto es lo poco y limitado que pudimos recorrer. Porque nuestro recorrido se dio en la entrada a la penitenciaría y ya luego cuando empezaban los propios reclusos a contarnos cuáles eran los problemas cotidianos que tenían, tuvimos que hacer el recorrido, pero por el muro alrededor de la penitenciaría. Y a veces quedábamos en este recorrido y desde ahí arriba lográbamos conversar con algunos de los reclusos. Ellos mismos se acercaban y nos contaban su testimonio. Pero seguimos insistiendo, por más impopular que pueda parecer para muchos, el expresarnos desde hace años en estos términos. En la medida que nuestras cárceles sigan teniendo un trato indigno para sus presos, es imposible pensar en niveles bajos de presos que salen a la calle y terminan reincidiendo. Es imposible pensar en que la gente pueda rehabilitarse en las cárceles de nuestro país. Uno mira hace unos años y se da cuenta que algunas cosas probablemente sí cambiaron. Vimos una mejor cocina en la cárcel de Tacumbú, vimos mejor comida, por lo menos en el día en el que recorrimos. No sabemos si eso se sostiene durante todo el tiempo. Los presos tampoco lo quieren decir de manera tan contundente porque siempre temen al estar cerca guardias cárceles o el director de decir verdaderamente qué es lo que quieren decir, salvo algunos que se animan. Pero lo que sí encontramos, y sigue siendo exactamente lo mismo que aquel 2012 cuando recorríamos incluso antes, gente que directamente está depositada en ese lugar y que no tiene ningún plan de fondo de reinserción, o preguntas como ¿dónde está alguna política de salud que impulse el propio Ministerio de Salud dentro de las cárceles? ¿Cuánta gente hay con VIH? ¿Cuánta gente hay con tuberculosis? ¿Qué programas hay para que la droga no sea el anestésico paliativo para vivir ante el frío, ante la situación indigna en la que se encuentran los presos en ese lugar? Esos son nuestros planteamientos de fondo y los planteamientos que hoy queremos revelarles y mostrarles con imágenes logradas en Tacumbú por el equipo periodístico de AAM. Sí, y además muchas cosas que podemos comparar nosotros con aquellos materiales que hicimos hace varios años, ¿verdad? Cuando entramos la primera vez a Tacumbú, eso había generado un gran escándalo, digamos, fue un material que recorrió inclusive algunos organismos internacionales que se interiorizaron aquel material de AAM. Bueno, lastimosamente decirles que la cosa empeoró, así como dice Santi. Tal vez el tema de la comida mejoró, que es una bandera con la que se insiste hace rato, pero este gobierno tiene la administración de la cárcel o la administración de todo el Estado paraguayo desde hace un año. En un año, ¿qué mejoró? ¿Qué se cambió? Aparecen los proyectos de más cárceles, que se acelere, la emergencia, los militares, pero eso fue después de una masacre. Que se asume o no que hubo un error, no sé si en la inteligencia, no sé si en la previsión, en mandar a gente de un lugar a otro a que vayan a morir allí. Hubo una masacre, hubo corrupción en esa cárcel, continúa habiendo, hubo funcionarios del Ministerio de Justicia involucrados en un caso de corrupción. Por eso es que nosotros nos metimos a ver cómo está la cosa de vuelta en Tacumbú. Algo que fue bastante complicado a la hora de poder entrar. Finalmente lo hicimos. Santiago está contando las condiciones y él mejor que nadie porque él estuvo allí en la que se pudo dar esa conversación limitada a veces por la cantidad de gente que rodeaba al equipo periodístico de AAM que estuvo en ese lugar. Bueno, aún así, algunos se animaron a contar por qué se drogan. ¿Qué encuentran ellos en la droga que el Estado que les cuida en ese momento no puede darles? Bueno, vamos a ver eso esta noche aquí en AAM. Y veamos la primera parte de este recorrido logrado por el equipo periodístico de AAM en Tacumbú. Recorrimos, hablamos con sus reclusos, vimos y les mostramos esta noche sus historias en este recorrido exclusivo de AAM por la cárcel de Tacumbú. Volvimos. Después de 6 años,
volvimos. Ingresamos a Tacumbú y duele decir que nada cambió con el tiempo. Que nos encontramos con la misma cruda realidad de aquella vez. Un depósito de personas. ¿Cómo andamos, será? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas vos? José Rodríguez González me llamo yo. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Y 8 meses vine traslado de San Pedro. ¿Por qué viniste, José? Y vine por problemas familiares, pero José, ¿cómo es la vida acá dentro de Tacumbú? Vemos que hay una gran cantidad de gente que directamente no tiene un lugar donde quedarse, no tiene un lugar donde dormir. ¿Cómo es vivir acá en Tacumbú? ¿Vos tuviste la experiencia de estar también en San Pedro? ¿Cuál es la diferencia que encontrás? bueno, y en San Pedro en cada uno tiene su celda. Acá está asignado el lugar, hay mucha gente por el lugar que no hay más, la gente duerme bajo el tinglado, ¿verdad? ¿Vos ya tenés condena? No, todavía no soy condenado. ¿Hace cuánto tiempo estás esperando una condena? Y 1 año 6 meses estoy ahora, 1 año 6 meses. Eso es lo que a veces se tarda mucho. Hay mucha gente que ya está mucho tiempo y todavía no está procesado todavía. Eso es lo que hace falta, por favor, si le pedimos así que nos puedan, ¿verdad?, ayudar a que podamos más rápido, así que nos den una condena o una libertad, ¿verdad?, para saber, para poder estar. Cuando vemos acá la gente que no tiene un lugar en una celda, básicamente es porque les exigen algún dinero como para poder entrar en la celda. ¿Cómo hacen como para tener un lugar donde estar en el día a día? Y no es por eso realmente. Realmente no hay lugar nomás, no hay lugar nomás. Por eso nomás hay personas que dormimos acá, ¿entendés? Esa es la realidad acá que vamos. Pero no piden nada, solamente que no hay lugar a veces y preferimos así estar acá, pero vivimos tranquilamente también pues, así, en un lugar así. Y en tu caso, amigo, ¿cómo es la situación acá en el penal? ¿Vos decís que ya no hay lugar, no hay forma de entrar en ningún lugar? Sí, hay forma. Yo estoy allá en el pabellón mitad atrás, pero todos los pabellones están todos llenos. Todo. No hay lugar. Yo estoy en un pabellón, pero está todo lleno. A veces en los pabellones mismos uno vive también durmiendo ahí en el piso porque no hay más camas tampoco, porque no hay, ya se ocupó todas las camas. Hay Pero rehabilitación también, Sandy. Pero a veces es difícil entrar en esos lugares, te piden, exigen algunas cosas así para poder entrar ahí. ¿Cómo hacen para conseguir el dinero como para comprar en la cantina, por ejemplo? Pues todo es mucho más caro que lo que se puede conseguir en otro lugar. ¿Cómo hacen como para conseguir el dinero, para subsistir de alguna manera acá en Tacumbú? Y algunos que tienen visita tienen ayuda de los familiares, ¿verdad? Y los que no tienen acá se ven batallando, nosotros le decimos, ¿verdad?, batallando, vendiendo cosas, ¿verdad? A veces venden cosas, la gente, tortillas, cada uno tiene su trabajo, ¿verdad? Hacen para poder subsistir. Hacen cuadros, la gente, en patito, origami, todo eso, y en la visita se vende y gracias a eso podemos subsistir así, ¿verdad? Por nuestras necesidades también.
Es quizá apenas una introducción en el saludo que teníamos al atravesar el primer portón de la cárcel de Tacumbú. Inicialmente daba la sensación que había cierta resistencia por parte de algunos, pero luego ya ellos mismos se fueron acercando y ya ellos mismos fueron contándonos sus historias. Y a lo largo del recorrido que vamos a ver, Enrique, la constante es el testimonio de cómo subsistir al penal de Tacumbú. Y las imágenes que terminamos logrando, fíjense ustedes en el comparativo del 2012 al 2019, prácticamente lo mismo. Claro. Gente comiendo de botellas que están cortadas, comiendo directamente en el piso. Las autoridades penitenciarias explicaban y decían, pasa que si les damos platos a los pasilleros terminan vendiendo para comprar droga. Pero el problema de fondo es el mismo problema que planteábamos cuando contábamos la historia del enfrentamiento entre el clan Rotela y el primer comando capital. Se presentaba la noticia diciendo el problema es por la disputa por el negocio de las drogas en las cárceles. Espera un poquitito. El negocio de las drogas en las cárceles como algo natural y como algo normal. Exacto. Porque van a ver ustedes también, y ya vieron un adelanto, digamos, de los reclamos, ¿verdad? Cuando nos muestran la comida, nos dicen, miren lo que comemos. Y la explicación que nos dan las autoridades es, bueno, pero que ellos venden, por ejemplo, si se le da un fideo con carne, venden las carnes a los que hacen empanadas allí dentro del penal, se le da un plato y venden los platos. Bueno, pero el problema de fondo es mucho más grave que eso. ¿Por qué venden? Para poder comprar droga. Y se vende droga en la cárcel. O sea, hay reclusas vendiendo drogas entre ellos, y sí. O sea, ahí está el problema. El problema no es tan sencillo como culparle nomás a ellos de que venden los insumos que se le dan, si es que es cierto otra vez eso, porque no es algo que nos conste, ¿verdad? Es la aplicación oficial. Acá escucharon un primer testimonio. Nosotros conversamos con todos, con los que venden lo que anunciaba este hombre, con los cocineros. Conversamos con gente que tiene condena desde hace muchos años, con gente que no tiene condena y no sabe qué va a pasar mañana, si va a continuar allí o no, con gente que fue trasladada. Hablamos con los pasilleros que nos contaron sus testimonios. Esto fue solo un adelanto de lo que tenemos esta noche para ustedes. Y hay algo que es absolutamente revelador. A medida que nos vamos alejando de los pasillos y vamos entrando a lugares donde los reclusos viven en condiciones más dignas, ellos mismos cuentan que el consumo de drogas es menor. O sea, a mayor condición digna dentro de la penitenciaría, menor consumo de drogas. Y el consumo de drogas que se da en la zona de los pasillos, en la zona del tinglado, en la zona de la cancha, ellos mismos confiesan es porque encuentran que el único viaje posible fuera de esa realidad es a través de las drogas. Pero hoy, con profesionales, vamos a abordar este tema porque vamos a hablar con Graciela Barreto, quien es directora general de reducción de la demanda de la SENAD. Desde esta perspectiva, ¿qué es el crack? ¿Y qué daño genera en el consumidor una droga tan terrible como el crack? Y en particular, alguien que hoy está en estas condiciones dentro del sistema penitenciario, sin ningún tipo de soporte o paliativo como para poder eventualmente abandonar esa droga, ¿cómo sale del sistema penitenciario posteriormente? Esa es una de las problemáticas de fondo y, por supuesto, las condiciones de vida en ese penal que forman parte de numerosos informes por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y hoy vamos a estar con José Antonio Galeano, quien es comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Te parece si vemos la segunda parte de este informe? Adelante, adelantamos la segunda parte. Tenemos este documental, este material de AM en varias partes. Vamos a la segunda. Acá te respeta porque sos malo, porque somos inteligentes, porque es tratar de sobrellevarle a los compañeros, no buscando problemas y tratar de evitar. ¿Cómo es tu nombre, jefe? Luis Rojo. ¿Hace cuánto tiempo estás acá, Luis? 19. Hoy ya tenés una condena, obviamente, ¿verdad? Con ese tiempo que llevas.
pero gran parte de la población en realidad no tiene una condena, Luis. No tiene la condena y ese es un gran problema. Acá, por ejemplo, decretan ley como emergencia penitenciaria. El problema no es perimetral, el problema es acá. ¿Entendés? ¿De qué te sirve militar afuera? Nadie intentó fugarse. Acá lo que falta es agilizar judicialmente. Hay muchísimos que están condenados, que ya tienen que salir, y eso es transitoria, condicional, es todo mentira, en papeles. Implementar eso es solucionar el problema que tenemos acá. Aparte de nuestra estadía acá. ¿Cómo es sobrevivir en Tacumbú, básicamente, sin entrar a problemas de por ahí mucho más complejos, mucho más complicados? Acá dicen los muchachos, dicen, y tantos años ya estoy, dice, ¿verdad? Eso significa que su conducta es buena, que no tiene problemas. Y yo soy uno de esos. Es tratar de sobrellevarle a los compañeros, a los guardias y eso, tratarse uno mismo. No buscando problemas y tratar de evitar, porque el problema está lleno de problemas. En 19 años ya tenés mucha experiencia como para contarnos. ¿Cuánto cuesta sobrevivir en Tacumbú? Eso depende de cada uno. Hay algunos que pasan con 1000 guaraníes, hay otros que gastan 100.000. Depende de cada uno. Acá tenés, vivir como vos querés, ¿entendés? Como vos podés o como vos querés. ¿Querés vivir bien, con o sin plata? ¿Querés vivir mal? Vivir mal. Eso depende de uno nomás. Para poder estar en un mejor lugar que los pasillos, pues básicamente acá estamos hablando de 800 o 1000 pasilleros aproximadamente. ¿Cuál es el paso que hay que dar como para poder tener un lugar donde tener condiciones más dignas para vivir? Y depende de uno mismo, ¿no? Depende, uno vive así porque prácticamente quiere vivir, en parte. No estoy justificando, porque yo nunca viví en el pasillo. O otra persona, estamos muchos que son así. Que viven así porque nadie le molesta, nada, y el vicio es el problema, ¿no? Así nomás es simple. Eso nomás. Porque el lugar hay todavía en ciertos lugares. Acá se dice se compra pabellones, mentira. Hay Remar, Pabellón D, Pabellón Libertad, Aventita y un montón de otros. Nadie te pide dinero ahí. Vos te vas y depende de tu conducta y vivir bien como la gente. Como vos querés no vivir, ¿no? Eso ¿Es posible salir rehabilitado realmente de Tacumbú? Porque con las condiciones en las que les tienen, con las condiciones en las que viven, ¿cómo salir rehabilitado a la sociedad? Jamás. No se puede. No se puede, a no ser que uno tiene que... Acá vienen los ministros, vienen las autoridades y empiezan a decir estupideces, que la reforma penitenciaria, que el derecho humano, que reinserción social, lo que más usan. Y vienen llenos de proyectos, nunca hacen nada. La reinserción no existe. No existe. ¿Qué cree que...? Uno mismo tratar de volver a reinsertarse en la sociedad. Es lo que yo pienso, yo nunca sabía salir de 19 años. Es lo que yo analizo y veo que así uno mismo tiene que luchar por reinsertarse en la sociedad, porque acá, por ejemplo, mira, lleno de gente. Acá hay un pequeño respeto. Según me contaron afuera, nadie te respeta, ¿entendés? Acá te respeta porque sos malo, porque sos más inteligente, porque ya está muchos años en la cárcel. Bueno, de alguna forma, acá hay respeto. Pero la gente que viene dice afuera que es tierra de nadie. Entonces, a eso uno tiene que tratar de adecuarse. ¿Y dónde está? Según yo entiendo, transitoria. Libertad transitoria. La libertad transitoria yo entiendo, si te vas un fin de semana, te vas y de a poco te vas reinsertando. Eso es reinserción a la sociedad. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, acá estoy 19 años, salgo mañana en libertad. Va a ser un mundo tan diferente. ¿Qué vas a hacer ahí afuera? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ahí está libertad transitoria, que te dé un día, 2 días semanal, pero que se cumpla la ley. ¿Y por qué está lleno? Justamente por eso, también en parte. Porque lo primero que te hacen te dan una patada y te meten en la cárcel. Y hay varios que están 3 años acá y se van en juicio oral y sale libre de culpa y pena. Y esos 3 años de calvario que pasó acá, ¿quién le paga? ¿El Estado le va a pagar? Nunca. Le vas a demandar al Estado y después te mandan preso cualquier cosa o te condenan 4 años. ¿Cuánto te falta para salir, Luis? 6 años. ¿Qué pensabas hacer al salir? ¿Cuáles son tus planes al salir? Y se pierde todo, se pierde, muchas cosas se pierden, muchísimas cosas se pierden. No solo la libertad, se pierde de cierta forma familia. O sea, ¿vos sos consciente que después de este paso por Tacumbú va a ser difícil
recuperar una vida normal en la calle? Es muy difícil, tengo 51 años. Gracias, Luis. Dale. Éxito. Muy amable. Gracias. Se pierde todo al entrar a la cárcel, decía Luis. El momento justo en el que le preguntábamos qué pensaba hacer al salir de la cárcel. Y él es consciente de que entrar a ese lugar no es un lugar para rehabilitarse, es un lugar para salir sabiendo que uno ya prácticamente no tiene chances. Y la rehabilitación finalmente se da sola, única y exclusivamente para aquel que es capaz de tener algún soporte fuera de la cárcel, de alguna familia que sigue visitando a su pariente, a su recluso, a su amigo privado de su libertad y que desde afuera da algún tipo de soporte. Si no existiera esa contención, difícilmente el sistema penitenciario logre rehabilitar. Se dan cuenta que el problema es mucho más profundo, ¿verdad? Que esas soluciones o esas respuestas que nos dan de repente como cuestiones parche. Cuando Luis dice, hay gente que viene acá 3 años, después va a un juicio oral y resulta libre de culpa y pena. Y él mismo se lamentaba diciendo, ¿y cómo le devolves después de haber vivido 3 años en este calvario sin haber hecho nada? O sea, ahí pues vemos qué tan profundo es el problema. El problema judicial, ¿verdad? La lentitud de los procesos, de tener a alguien sin condena, y la mayoría de los que están allí están sin condena. La vez pasada veíamos los números. De 10 que están viendo ustedes allí, hay 7 que están sin condena, que puede que sean inocentes en algún momento. Y es lo que el mismo Luis se daba cuenta de eso al decir, y al ser tal vez más crítico con el sistema, que el mismo sistema que no se da cuenta que el problema es mucho más profundo y que la solución no siempre pasa por cuestiones parche como tirar a militares a bordear un edificio. Pasa mucho más por este tipo de cosas y por un análisis que requiere de reuniones y de un trabajo interinstitucional bastante más profundo. Durante muchos años, sostener este discurso y esta línea periodística que venimos teniendo en AM nos costó inclusive la manipulación de mucha gente que pretendió descontextualizar lo que decíamos, instalando falacias, instalando aquello de ¿por qué no protegen a las víctimas, pero sin embargo se juegan por los victimarios? Lo que de fondo planteamos como equipo periodístico y venimos sosteniendo ese mismo discurso hace muchísimo tiempo, es que no en vano se dice que nuestras cárceles son el reflejo de nuestro país. Y lo que no hacemos en las cárceles no podemos exigir que cambie posteriormente en nuestra sociedad. Sencillamente porque la cárcel termina siendo un paso de aprendizaje para aquel que eventualmente cometió algún ilícito. Sí. Aquella persona que cayó en algún delito. Pero fíjense que ni siquiera el 30% de las personas que están ahí dentro de las cárceles sabemos que están porque tienen que estar. No tenemos certezas, porque el 70% o más, o incluso las cifras más cercanas al 80% que al 70%, ni siquiera sabemos si es culpable o es inocente de lo que se le acusa, porque está en ese lugar depositada sin una condena, depositada si no tiene plata en un pasillo donde sobrevive y donde su única recreación es la droga. Y aunque suene light, aunque suene frágil, aquello de la recreación y la droga es la triste realidad. Y fíjense también que el proceso penal pues tiene 2 partes, ¿verdad? Por eso es cuando nos dicen, ustedes se preocupan más por lo que están adentro que por lo que están afuera. No, el primer paso del proceso penal es llevar a la gente a la cárcel, o sea, sacar de la sociedad, proteger a la sociedad que está fuera de la cárcel, de una persona que no cumplió las normas sociales y se lo saca a la sociedad y se lo pone en la cárcel. Pero ¿saben cuál es el segundo paso? Que esta persona vuelva a la sociedad. Ustedes tienen garantía que estas personas que alguna vez van a volver a la calle, van a volver hechos aptos para habitar en una sociedad, jamás en la vida. Pero miren, fíjense ustedes cómo viven, en un momento normal, en una charla normal periodística que se dio en la cárcel. O sea, por eso es que nos preocupamos también por el segundo paso del proceso penal, porque son personas que en algún momento van a volver a la sociedad. Además también porque son personas, o sea, son humanos que tienen derechos humanos, por supuesto, y no están teniendo las condiciones aptas para que se dé el segundo paso de este proceso de reinserción.
Decíamos hace rato, Santi, también, ¿cuál es el precio de la paz? El precio de lograr que nadie haga nada, que no se amotinen, que no se pongan nerviosos y que puedan aguantar nomás el tiempo allí, es el crack. O sea, una droga súper adictiva, barata y que te destroza el cerebro, es el precio de la paz. Por eso la autoridad dice, sí, dejemos nomás que se droguen. Y bueno, y se pelean, lastimosamente se pelea por quién maneja el mercado de la droga. Y los presos nos contaron esas historias. Van a ver ustedes los materiales que tenemos esta noche para mostrarles. Es el precio de la paz, el precio de la tranquilidad. Y le conviene a todos, a los que están adentro y a los que están afuera. Pero ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el costo? Personas que tienen la vida absolutamente destruida. Y lo tratamos con la crudeza de lo que encontramos. Porque finalmente este recorrido que ustedes están viendo es el recorrido que a nosotros nos tocó tener. Repito, incluso con un camino limitado, incluso con un paseo limitado. Y digo limitado, el sistema penitenciario siempre dice, lo hacemos así limitado por una cuestión de seguridad. Mira, Santi, que si te dejamos recorrer por dentro, no nos hacemos responsables de lo que te pueda pasar y no podemos permitir que entres hasta ese lugar. Finalmente fuimos hasta donde nos dejaron que ingresemos. En general fuimos muy bien tratados, incluso por los directivos del sistema penitenciario, hay que decirlo. Fuimos muy bien tratados por los reclusos en general, porque sabían las intenciones que teníamos al ingresar hasta ahí. Y repito, no buscamos que esta denuncia de AAM termine en la pirotecnia de la requisa que mañana puede hacerse en el sistema penitenciario para incautar moñitos de crack. Porque eso se va a vender para la prensa un día, pero al día siguiente la historia va a ser la misma. Y ese penal va a explotar sin drogas. Y soy capaz de afirmar en cualquier lugar, después de este recorrido, que ese penal sin drogas es la verdadera bomba de tiempo. Y es así porque es la única fórmula que tiene el sistema paraguayo que deposita a sus reclusos en las cárceles para poder controlarlos dentro. Con el frío, tirados en un pasillo, en una letrina como veíamos, defecando y haciendo sus necesidades. Esa es la cárcel que tenemos. Ese es el sistema penitenciario paraguayo que tiene a gente que tiene que estar recibiendo tratamientos psiquiátricos depositadas en celdas como animales en ese lugar. Así sucede hasta el día de hoy. El sistema de salud ahí dentro no existe. Los presos mismos cuentan que no tienen lo básico, medicamentos cuando les duele el estómago, medicamentos cuando les duele la cabeza. No los tienen. Y lo decían en el recorrido que hacíamos por Tacumbú. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el sistema en general de tratamiento cuando tenemos a personas que hoy están consumiendo drogas en las cárceles y que luego tienen que salir con el cerebro quemado a la sociedad? Así viven los reclusos en Tacumbú. Más allá de los cambios que se pudieron tener, de una mejor cocina, de una panadería en condiciones y limpia, de mejor comida, por lo menos en lo que a nosotros nos tocó recorrer en el día que estuvimos por ahí, que tampoco podemos certificar que sea la comida que tienen todo el tiempo, es lo que vimos en ese momento. Pero en general se veía mejor condición de parte del equipamiento con el que quizá contaban. Pero los problemas de fondo siguen siendo mucho más graves que los problemas que teníamos antes. Tercera parte de este informe especial de AAM. Y ya a la vuelta de ese informe vamos a conversar con Graciela Barreto, directora general de reducción de la demanda de la Senat, y José Antonio Galeano, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Tercera parte de este recorrido de AAM por Tacumbú. Hola, Diego. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Hace cuánto estás acá en Tacumbú, Diego? 6 años.
6 años. Sí. ¿Cómo paraste acá en la cocina? Y me trajo un muchacho compañero interno que trabajaba acá, me dijo si quería trabajar con él. Así trabajé con él. ¿Vos tenés condena, Diego? Sí, ¿Cuánto te falta para cumplir tu condena? 1 año. Digamos que hace poco cambió el lugar en el que cocinaban aquí en Tacumbú, ¿verdad? Porque convengamos que era un lugar bastante precario anteriormente. La verdad que sí. Después de que subió el ministro cambió bastante la situación acá. ¿Para cuánta gente cocinan acá? Básicamente, ¿cómo es el procedimiento para 3.000 personas? Te puedo mostrar si quieres. Estos son los tachos que nosotros utilizamos para cocinar, ¿no? Son 12 tachos que se van a respectivos pabellones. Son diferentes pabellones que se les sirve y se les acerca en sus respectivos lugares. Y todos los que están acá en Tacumbú comen de este mismo lugar. De aquí sale toda la comida para el penal. Y para todo el pabellón, sí. Nosotros empezamos a las 4 de la mañana haciendo el cocido. Cocido con leche, después a continuación pelamos la verdura, todas esas cosas del proceso. Y después a las 8 se empieza a hacer la comida, al mediodía. Después terminado esto, a las 1 se empieza de vuelta para preparar para la tarde. Así. Y la organización como para poder servir y que llegue esto a todo el penal como es. Y ahí están, son tachos que se trae de cada pabellón y se les carga. Nosotros ya manejamos una medida y se les carga a cada uno y se les sirve. Y los nominados pabelloneros se suben acá arriba. ¿En qué medida cambió el menú últimamente? ¿Cómo fue cambiando el menú? Y porque hay muchas variaciones. Nosotros hacemos, un día te dan para hacer así guiso, otro día te dan para hacer puchero, otro día te dan poroto, todo así, todos los días diferente comida. Varía mucho eso. Gracias, Diego. Vale. Queremos que no se le dé más, que no le dé más privilegio a los violines acá. ¿Cómo andamos? ¿Por qué me sacas? Y por bueno, Vale, ¿cuál? después me le de ya ese. ¿Hace cuánto está acá? Y 1 año. Estamos todos tranquilos. ¿Por qué paraste acá? Y por medida de seguridad. ¿Para qué momento? Afuera no vamos a ir. ¿Cuánto te falta para salir de acá? Y rebeldía es mi problema. Ya está por solucionar ya. Y estamos por salir, gracias a Dios. ¿Cómo es acá en Tacumbú la situación? ¿Cómo Yo vine de misiones. estaban en el penal de Misiones vos? Sí. Y para irme en libertad y me saltó otro proceso. Y está en proceso de mi libertad. ¿Cuál es la diferencia que encontrar entre Misiones y acá lo que hay en Tacumbú? Y no encuentro nada de diferencia. La cárcel es cárcel y no sé qué decir, ¿entendés? ¿Cómo es cuando decir la cárcel es cárcel? ¿Qué es? ¿Cómo es un día a día de ustedes acá en la cárcel? Y pasaron muchas cosas. No puedo decir nada, está ahí nomás. Está allá. ¿Qué lección crees que aprendiste en este tiempo? Muchas cosas. Y muchas cosas. Ahí ya te digo todo, muchas cosas. ¿Usted entiende también? Poca palabra para un buen entendedor. Gracias, jefe. Habla usted. ¿Quiénes están por acá? Dos guardias. Esto que pueda hacer acá el señor lo que era antes, ¿verdad? Y la plata estaba, Santi, no se hacía nomás. No es que nosotros hicimos un milagro, nada se tenía que hacer nomás. Y por lo menos le pusimos una cierta comodidad. Esto boteaba todo, no tenía cielo raso, no tenía piso. Era un desastre. Cuando cumplimos con ellos, por lo menos, eso fue de 20 años, dice que tienen una cuadra así. El baño había 2 baños. Pero estos son las habitaciones de los superiores. Un depósito de personas. Un depósito descuidado, sucio, y en donde los derechos más básicos no pueden otorgarse ni garantizarse.
dejar la droga, sí. Que están en... Away. Sí, señor. Va a la borde. Está la comida que te comen los pabellones. ¿Qué hace? Algo anda mal. El domingo. ¿Eh? A las 8. Tranquilo. Pabellón La Bronca. Oima. ¿Qué vos notas en tu cuaderno? ¿Eh? ¿Qué es eso, Una nota. Un depósito de personas, con una sobrepoblación que es prácticamente imposible de controlar. Supera el límite de capacidad para albergar personas en un 238%. ¿Cómo? Ustedes veían un cuaderno que nos mostraba un muchacho al que le preguntábamos a uno de los reclusos qué es lo que tenía anotado en su cuaderno en ese lugar. Y nuestro editor se acercó lo más que pudo al cuaderno en realidad, porque les decía, era muy difícil poder interactuar con ellos, aunque nos hubiera encantado poder tener contacto directo con muchos de ellos y conversar. Y lo que encontramos escrito en el cuaderno de este joven que nos mostraba en un momento es esto que titulaba Yo soy la droga. Aunque yo soy tu droga, aún queda la vida de muchos jóvenes que se han introducido. Y es que hoy quiero vivir fuera de este mundo, fuera de este lugar, y hoy estoy de luto. Soy la droga que roba el amor de tu esposa y de tu hijo. Yo soy aquello que te llevó a prisión y que te echó y convirtió en un gusano. Te tengo de rodillas y de mí tú estás enamorado. Y no hay nadie en esta tierra que pueda romper nuestro amor. Un único enemigo es Jesucristo. Es hijo de Dios y yo tengo temor de él. Yo le odio por lo que él es el único que puede vencerme. Lo que yo destruyo, él restaura. Contra él no se puede luchar. Ahora mismo él está aquí y me quiere quitar a muchos. Asunción, 1 de julio de 2019, Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Esto es lo que en parte logró captar nuestro editor, dice este cuaderno que veíamos en uno de los reclusos. Enrique. Bueno, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta estamos con más informes, también con la entrevista en vivo, y también vamos a hacer un contacto en vivo desde San Pedro respecto a este asalto a un banco hoy con explosivos, con armas de guerra. Nos van a contar qué fue lo que pasó en un ratito desde San Pedro. Son las 20:45. Hacemos una pausa breve y ya venimos. 20:49, estamos en vivo a través de Noticias Paraguay y vamos a ir rápidamente hasta San Pedro, donde hoy fue noticia un asalto a un banco con explosivos, con armas de guerra. Iván Páez, nuestro compañero, está allí. Iván, brevemente un relato de qué fue lo que pasó hoy en San Pedro. Iván, adelante.
Buenas noches, Enrique, a toda la audiencia de Noticias Paraguay. Ustedes ya están viendo en imágenes lo que quedó de este banco ubicado sobre la Ruta 3, General Aquino, aquí en Liberación, departamento de San Pedro. Ayer la madrugada de hoy, en realidad a la 1 de la madrugada, una gran cantidad de hombres fuertemente armados llegaron hasta este local con dinamita en gel, derribaron los muros del banco con la intención de sacar dinero. Hasta el momento no se precisa el monto exacto que lograron llevarse, puesto que los investigadores luego encontraron entre los escombros bolsas con dinero, y nos decía hace minutos el fiscal Marcelo Pecci que aún están contando estos billetes para hacer un arqueo y finalmente saber cuál fue el monto robado. Pero hacemos un recorrido para que ustedes puedan ver en vivo cómo ha quedado todo este lugar realmente devastado. Hay que decir que la ciudad fue sitiada por los delincuentes, incluso frente a la comisaría, que está a 2 cuadras de este lugar, un grupo que hasta este momento no se sabe a qué grupo respondería, evitó que puedan salir los 4 oficiales que estaban de guardia en ese momento. Vehículos quemados, armas largas, disparos, 2 personas heridas y un joven de 18 años que falleció, que no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo, pero él, alertado por el ruido, llega a este lugar y recibe los disparos por parte de este grupo criminal. Estamos haciendo este recorrido en vivo para que ustedes puedan ver cómo quedó este salón bancario y la casa vecina, que en este momento ya está desocupada porque la gente ha ido a dormir a otra parte porque no tienen seguridad, y de hecho las murallas han sido derrumbadas en gran medida. Sí. Y este es el desastre que quedó en este lugar, compañeros. Ustedes ya están viendo en imágenes. Iván. Aquí había una ventana de vidrio, esto explotó, ahora se puso una madera ya por una cuestión de seguridad. A ver, Iván, mientras vemos tus imágenes en vivo y este recorrido de lo que quedó, queremos también recordar lo que había ocurrido, y hay gente que logró filmar esto con su teléfono celular. Estamos viendo, de hecho, a la izquierda de la pantalla, imágenes de gente que llegó al momento, o que grabó, o que incluso pudo relatar lo que estaba ocurriendo. Y tenemos, para escuchar también de paso de eso, la explosión de lo que vos nos estabas relatando recién. A ver, vamos a tomar un poco el audio de estos videos captados más temprano y escuchamos lo que ocurría en San Pedro. Bueno, estamos viendo parte de estas imágenes. Vamos a ampliar esto, por supuesto, en los servicios informativos de Noticias Paraguay, también el día de mañana ya desde muy temprano. Iván, conversaste con, tengo entendido, el fiscal de este caso respecto a los primeros avances en la investigación, Iván. Sí, la fiscal Irma Arias es la que está investigando. También se ha sumado el fiscal Marcelo Pecci del crimen organizado. Han recabado evidencia de este lugar. Como te decía, hasta este momento en el Ministerio Público en Santaní continúan contando los billetes que encontraron entre los escombros para poder precisar cuál fue el monto robado. Y ustedes aquí tienen estas imágenes que son realmente impactantes. La oficina de este banco quedó totalmente destruida. La casa de al lado también terminó afectada, y hay que decir que en esta casa vecina habían personas, habían adolescentes que tuvieron que tirarse al suelo por el ruido, por la explosión de gran envergadura que destruyó también parte de la vivienda. Aquí estamos viendo las murallas, el techo completamente caído, y si les parece, mientras seguimos compartiendo estas imágenes, escuchamos lo que decía la fiscal Irma Arias. Adelante. Estamos levantando todas las evidencias que pudieran llevarnos a poder determinar si se pudo llevar el dinero. Lo que sí podemos ver ahora y cotejamos con los informes ya que nos están dando preliminarmente es que prácticamente todo el dinero que manifiestan por escrito los directivos del banco se encuentra debajo de los escombros. Eso es lo que estamos también levantando. Iván, ¿qué manejas respecto a la cantidad de gente que participó de este atraco? Porque en un momento a la mañana se habló primero de 10, después llegaba a 40, 45, el último número era 50 hombres que participaron. ¿Qué sabes? ¿Qué se sabe a esta hora?
Lo que se pudo revelar gracias a imágenes del circuito de seguridad que ya tiene el Ministerio Público es que en este lugar en particular en donde yo me encuentro, el banco sobre esta ruta, al menos operaron unos 10 hombres. Pero hay que recordar que en simultáneo otro grupo estaba frente a la comisaría de esta zona que está solo a 2 cuadras de este local bancario. Allí, a bordo de una camioneta, apuntaron hacia la comisaría, hacia los oficiales para evitar que salgan y de hecho se vieron totalmente sobrepasados en número. Vehículos fueron secuestrados de gente que estaba circulando por la zona. Uno de ellos fue secuestrado e incendiado sobre la ruta para distraer a la policía, para que no pueda tener ningún tipo de reacción rápida. De hecho, luego intentaron una persecución, pero además este grupo se encargó de derramar, de llenar la ruta con clavos Miguelito, y esto impidió que esa persecución pueda concretarse. 2 vehículos quemados también en zonas distantes fueron encontrados. Y aquí estamos viendo estos hierros retorcidos, cómo quedaron. Nos decía gente del Ministerio Público que la dinamita en gel se hizo un primer intento, una primera detonación que no logró abrir la caja fuerte, se hizo otro segundo intento, tampoco tuvieron éxito, y en el tercer intento es que ya se produce un derrumbe importante, y es por eso que las bolsas de dinero terminan quedando bajo los escombros, lo que impide que los asaltantes puedan llevar todo el dinero que seguramente esperaban encontrar. Bueno, Iván, ya por supuesto que vamos a ampliar contigo también en los siguientes servicios informativos de Noticias Paraguay, imágenes en vivo, impresionante realmente cómo quedó la cosa allí en ese banco, y por las características, digamos, uno nota muchas similitudes a aquel modus operandi de aquel atraco a Prosegur en Ciudad del Este, vehículos quemados, distractores, clavos Miguelitos, bueno, muy parecido en aquel atraco que habría sido atribuido al primer Comando Capital. Iván, excelente trabajo, cualquier cosa estamos de vuelta contigo. Muchas gracias, señor. Seguiremos reportando. Buenas noches. Buenas noches, Iván Páez, enviado de Noticias Paraguay para ampliar información, recabar datos y mantenernos al tanto todo el tiempo de lo que fue este mega atraco en San Pedro. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa. A la vuelta continuamos con los materiales de Tacumbú y además la entrevista en piso aquí con Santiago. Hacemos una pausa breve y ya venimos. Estamos de vuelta en AM, ya nos acompañan Graciela Barreto, directora general de reducción de la demanda de la Senat. Hola Graciela, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y José Antonio Galeano, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Hola profe, ¿cómo estás? Hola Santi, un placer estar una vez más en AM y compartir con Graciela, una queridísima amiga de muchos años, cuando era yo decano de la Facultad de Filosofía en la Católica, y ella ejercía maravillosamente una cátedra en nuestra carrera de Psicología Comunitaria. Y que ella sigue, yo no. ¿Podemos mirar las imágenes de lo que lográbamos en Tacumbú de alguna manera? Y preguntarte, Graciela, como a modo de introducción, porque creo que de fondo una cuestión que me venía en mente ya haciendo el recorrido era ¿qué genera el crack en el consumidor? ¿Qué es el crack como droga, verdad? Porque veíamos también que había gente que, por ejemplo, estaba preparando su marihuana, ¿verdad? Pero entre la marihuana que corría, y que corría a la vista de todos, y el crack que a la vista de incluso los directivos de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú se estaba fumando, y que los propios reclusos decían, sin esto, este penal sería una bomba de tiempo. ¿Qué es lo que genera en el cuerpo humano como daño el crack? Bueno, en general ahí hay como una cuestión donde me hace pensar muchísimo. El crack es una droga estimulante. En Paraguay el crack es la pasta base fumable. Acá no es cocaína fumable como es en otros países. ¿Y qué significa pasta base fumable? Es un estimulante, digamos, bastante que genera euforia en la persona. Y no solamente euforia, sino que le lleva a delirios. Entonces, lo que nosotros veíamos ahí,
y en Tacumbú y en otras prisiones, porque yo trabajo más con los profesionales de salud que están dentro de las prisiones y tratamos de generar, digamos, capacitación en esta línea. Nosotros tenemos que la bebida alcohólica también allí es, digamos, un depresor importante y cuesta más inclusive que en algunos moñitos, ¿verdad? El crack en general, tenemos indicaciones de crisis de pánico, y por qué no brotes psicóticos también cuando se consume esta sustancia. Es una de las drogas que más rápidamente genera también una enfermedad mental. O sea que eso hay que entender, perturba a tal punto, digamos, los efectos de esta sustancia en el cerebro que definitivamente más rápido uno se prende a lo que se llama la enfermedad adictiva. Y esa enfermedad adictiva es una enfermedad crónica, es una enfermedad que hay que entenderla y en situación de prisión, la persona usuaria de drogas, digamos, se contagia. No es un término que me gusta usar, pero de una enfermedad que lo va a padecer toda la vida, estando ahí adentro o estando ahí afuera, porque esa es la adicción. Es una enfermedad que tenemos que ir asumiéndola, como dijiste muy bien, dentro del plano y la agenda de salud pública. Profe, si miramos todo lo que se reporta habitualmente del sistema penitenciario, pareciera que el único problema es el hacinamiento. Pero en realidad el hacinamiento termina siendo, cuando vemos este tipo de imágenes, algo absolutamente complementario y lo que probablemente genere mayor cantidad de recursos para, a través de emergencias y declaraciones de emergencia, abrir la billetera, pero pasa el tiempo y da la sensación que todo continúa exactamente igual. A mí me encantó la parte de lo que vimos de los informes y sus distintas partes, divisiones, la comparación entre el 2012 y ahora, ¿no? Porque en el fondo lo que vimos nos enrostra una realidad que sí, se traduce en el hacinamiento como un punto focal de la problemática de la crisis penitenciaria, pero ese hacinamiento se debe al abuso de la prisión preventiva, que hablaban muy bien con Enrique. Yo creo que hicieron una reflexión que me releva de cualquier comentario adicional. De esas personas que vimos, 7 de ellas tienen condena, 3 no tienen, en términos objetivos. 3 tienen condena, 7 no tienen. Eso hace que si el sistema penitenciario en este momento cuenta con alrededor de 16.000 personas en todo el país, conforme los datos que provee el Ministerio de Justicia, el 75% es de prevenidos. Estamos hablando de cerca de 12.000 personas que podrían, decías muy bien, no tener motivo para estar privadas de libertad. Bueno, esta situación se agrava con un problema enorme que se vislumbraba, pero tangencialmente en las entrevistas que vi, que es el problema de la corrupción que permea todo el sistema penitenciario, todo el sistema penitenciario. Hay pruebas inequívocas de que el portonero, el guardia del portón, cobra para que pase una persona que tiene que venir desde el fondo de la penitenciaría. La corrupción está instalada en todo el sistema penitenciario y obviamente no se refleja en este tipo de entrevistas, sino en hallazgos que incluso el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que hizo su primer informe sobre Tacumbú, es de septiembre de 2013. Tenía poquísimos meses y produjo un informe que uno lo mira hoy y sigue teniendo las mismas características. Lo que pasa es que creció tanto la problemática en general, porque se disparó la cantidad de personas privadas de libertad en el país, que naturalmente ahora, por ejemplo, nosotros monitoreamos Tacumbú por determinadas áreas. El año pasado monitoreamos salud, solamente salud, porque es un mundo. Una persona privada de libertad nos dijo, esta no es una cárcel, este es un barrio, ¿verdad? O sea, es verdaderamente un mundo, ¿verdad?, de cerca de 4.000 almas
que tienen sus propios códigos, sus propios... Y fíjense ustedes en estas imágenes que estamos compartiendo, con qué naturalidad corre la droga a la vista de todos en esa penitenciaría. Y si no existiera esa corrupción de la que habla José Antonio Galeano, ¿cómo hablar de droga que corre tan naturalmente? Que, repito, no se soluciona con la pirotecnia de la requisa que se anuncia con bombos y platillos a través de los medios de comunicación para incautar un par de moñitos de crack. Cuando la propia población confiesa que sin esto, este penal explota. Veamos esta siguiente parte de este documental que logramos recorriendo Tacumbú con el equipo periodístico de AAM. Porque yo desde que entré, yo conozco muchos compañeros que van afuera y vieron los reincidentes no te dejan, se va 5 y viene 10. Muchos que están drogados, mundo aparte de acá. Las reglas hay que respetar al que entra. Homicida, asesino, violador, traficante, hay que respetar. La estudiamos a beber ya. ¿Cómo te llamamos, jefe? Gustavo Franco. ¿Hace cuánto está acá, Gustavo? Y 6 años hace. 6 años. ¿Por qué viniste? Y robo agravado. Ya recorrí 6 cárceles, ya recorrí. ¿Cuál es la diferencia que encontrar entre todas las otras y esta en Tacumbú? Y la diferencia en otro lugar que el trato y la forma de vivir. Vos tenés acá, tenés un lugar donde tenés un pabellón, no somos pasilleros. Vivo bajo el tinglado también, con todos mis compañeros internos. ¿Y desde el primer día que viniste viví en el tinglado? No, cuando vine vivía en un pabellón. Después me fui trasladado y por los problemas y todo eso también. ¿Qué te trasladaron? Y porque tuve un problema con un compañero interno. Estaban en emboscada y de ahí me trasladaron a San Pedro del Licuamando y yo. ¿Cómo vivir en el pasillo? ¿Cómo vivir en el tinglado? Y una vida diferente, una vida aparte, un mundo aparte de acá. Estar con ellos todos los días y convivir con ellos en el respeto y la forma de estar a su lado. Muchos hay que están drogados, otros que no, y a veces que te quieran ver de otra forma, eso. El respeto siempre acá es lo que salva más. ¿Cuál es la regla que no se puede romper? La regla que tenés que respetar y que es la regla madre. La visita es sagrado, la visita. ¿Cómo es eso? Y la visita, no hay alguien que pueda ya pedirle cosas a tu visita mientras vos estás con él. Acá lo único, la visita es sagrado, lo se dice. La visita. ¿Cómo es tu nombre, jefe? Juan Leguizamón. ¿Hace cuánto está acá, Juan? Hace 12 años va a ser, dentro de un mes va a ser 12 años. ¿Cómo fue, Juan, para que te instales acá con tu localcito? Con mi localcito y por tener mucha actividad de estadía. ¿Qué es lo que vendes acá? Y naranja, mandarina, ahora no hay nada. En la mañana temprano mate. ¿Cuál es la regla que crees? No hay que romper, la regla que hay que respetar. La regla hay que respetar al que entra. Sea por sea, que sea homicida, asesino, violador, traficante, hay que respetarle. Buenas, de panadería. ¿Hace cuánto estás acá, Luis? Hace 8 años y medio. ¿Por qué viniste acá? Por homicidio. ¿Y cómo te metiste a la panadería? Y quería trabajar. Antes yo afuera era luego trabajador. ¿Te dedicabas luego a esto? Sí. ¿Y entre cuántos están trabajando acá, Luis? 14, 15 por ahí personas mantenemos. Después de 2 años empecé a trabajar. ¿Cómo fue para que venga, para que te metas acá? ¿Cómo hablaste con alguien, le dijiste a alguien? Con un guardia hablé y le dije que quería trabajar y me dio la oportunidad.
qué entraste acá, Rafa? Estoy con un robo agravado. ¿Hace cuánto tiempo? Y hace 12 años. ¿Y esa fue la primera vez que entraste a una cárcel? O... Primera vez. ¿Qué recordás de ese día? Y muchas cosas. Que te hace pasar por muchas cosas. Sí. ¿Cómo fueron tus primeros días acá en Tacumbú? Y para mí fue normal, todas las cosas normal, porque desde que yo entré estoy laburando acá y me hace olvidar muchas cosas. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que encontrás entre la vida que hay afuera y la vida acá en Tacumbú? En mi época había menos de problemas de afuera y más problemas acá adentro. Que varias veces los muchachos no valoran lo que es una libertad de afuera, estando acá adentro. Porque yo desde que entré, yo conozco muchos compañeros que van afuera y vienen otra vez, los 3 meses. Vienen. Es una constante. Y ese es constante. Y no complica también que tiene primera entrada y que hay tener facilidad de estar afuera, entonces complica también por vías judiciales. Sí, yo me doy cuenta que complica el tema. Pero en los últimos 10 años es como que creció aceleradamente el número de gente que entró al penal. Sí, varios, cada año va cambiando. Porque los reincidentes no te dejan. O se va y viene otra vez. Y se va 5 y viene 10. ¿Entendés? Entonces ese es el problema. Por eso es lo que estamos llenos, por todo lo... Bueno, vamos ahora al último material de AM respecto al tema Tacumbú. Y es tal vez lo más fuerte que tenemos para ustedes en esta noche. El tema de la droga, estas imágenes que ya les mostrábamos de la gente consumiendo droga a la luz, a la vista de las autoridades inclusive. Parece que es la moneda de cambio en búsqueda de la paz. El precio de la paz se llama crack en Tacumbú. Tenemos un informe sobre eso. Muchos pues son adictos en mucho tiempo y sin droga se pone nervioso la gente. Tranquiliza la gente. Todos son adictos, pues, lo que estamos acá. Muchas veces me contaban algunos de tus compañeros que si no hay droga en este lugar, la población va a estar ofuscada. Va a poner mal la población, no es nervioso, porque vos sabés, Santiago, que mucha gente está acostumbrada a eso, ¿verdad? Y realmente le tranquiliza eso a los muchachos, porque muchos pues son adictos en mucho tiempo. Y sin droga se pone nervioso la gente. ¿Cómo podría alguien salir reformado de allí? ¿Es posible o es esperar demasiado? No es una película, es una realidad. Como pasó en el penal, por ejemplo, acá de Esperanza, no había droga. Y ahí por eso hubo el motín en la Esperanza, por esa razón fue. Y le tranquiliza a la gente y realmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? El estilo de vida de los muchachos. Sobrevivir en Tacumbú y a Tacumbú, para muchos, es un desafío diario. Por supuesto que cuando llega el frío, todo es mucho peor. Algunos hasta se buscan la forma de generar cierto tipo de ingresos. Compran el plato de comida de otros reclusos para luego revenderlo mejor. O intercambian comprando por parte del plato alguna carne para hacer empanadas y venderlas a un mejor precio. Todo sirve y todo vale si de sobrevivencia se trata. El ingenio no tiene límites. Marihuana, crack, el crack no se fuma más. Le funde el cerebro a quien le consume. Funde el cerebro a la gente, pero tranquiliza a la gente realmente, Santiago. Acá nadie tiene culpa realmente, porque ¿qué van a hacer también si todos son ahí, pues, lo que estamos acá? Es para hacer pasar el tiempo, pues, mucha gente eso usa porque
cosa de Santiago que realmente si eso no hay quilombo va a ser acá, será. Quilombo, lo único que le tranquiliza eso a los muchachos. Tacumbú es eso, un depósito que tiene espacio para 1.500 personas, pero en donde actualmente hay más de 3.600. Allí terminan privados de su libertad quienes cometieron algún tipo de crimen o delito, pero que lejos de ser un reformatorio que los prepare para algún día salir con una pequeña esperanza de reinserción social, es una condena eterna. Porque una vez que dan el primer paso que los adentra a ese mundo, traspasando el portón principal, solo un milagro podría permitir que no salgan peor de cómo ingresaron. Y cuando salen, la vida ya nunca vuelve a ser la misma. Eso que veíamos antes del cierre del programa probablemente sea el retrato más crudo, indisimulable de Tacumbú. Y repito esto, por más que nos quisieron llevar por donde había que ir y por donde podíamos ir, ya un momento determinado de la imagen y el editado nos muestra que eso era incontrolable. El sistema no es capaz de controlar las penitenciarías. Los reclusos lo terminan controlando en la medida que están tranquilos o no dentro de ese penal. ¿Y cuál es el precio de esa tranquilidad? La droga que corre o no corre, y lo describía, creo, Graciela, un recluso de manera muy contundente, a modo ya de reflexión en estos 4 minutos finales. La esperanza explotó porque no tenía droga, decía. Si aquí se deja la droga, este penal también explota. Estamos generando una fábrica de enfermedad y esa es una enfermedad, que, como ya te decía, crónica, pero también tenemos un déficit enorme en profesionales que puedan tratar esa enfermedad. En Tacumbú y en cualquier sitio donde la droga se consume en este nivel, ya no podemos trabajar la enfermedad desde un tratamiento terapéutico, digamos,
en algún momento con todos los protocolos. Acá ya tenemos que ir a reducir el daño. Y reducir el daño porque este tipo de consumo lo que te trae es lo que se llama patología dual, otra enfermedad asociada. Ninguna de estas personas que hoy mostraron y que hoy se mostraron en forma tan desnuda, digamos, desde su trastorno, tiene una sola enfermedad. Acá ya estamos hablando de un grupo de trastornos que va desde la depresión, que va desde el manejo de la ansiedad, pero otros estamos hablando de trastornos ya psiquiátricos y ¿por qué no? Muchos trastornos biológicos que no están siendo dimensionados porque toda esa droga se metaboliza en sus riñones, en sus pulmones, ¿Cómo estamos con relación a estos temas? Y hay que ir instalándolo y hay que ir hablándolo. Agradezco la posibilidad de poder estar aquí porque todavía el tema de la droga, no solamente en el sistema penitenciario, sino en el sistema nacional, no está entrando en forma descentralizada, digamos, en nuestras políticas públicas y no está bajando en la política sensible de salud pública. Profe, un gobierno que se diga serio, una política penitenciaria que de alguna manera pretenda hacer bien las cosas, ¿qué debería hacer de inmediato al quedar evidenciada esta problemática de fondo dentro de las cárceles de nuestro país? ¿Seguir decretando emergencias penitenciarias, seguir construyendo cárceles? ¿Cuál es la estrategia? Lo que estamos haciendo en este momento es un camino, sentarnos entre todos los actores que de una u otra forma están involucrados en el sistema penitenciario y su actual crisis. Lastimosamente, una vez más, en nuestro país lloramos sobre la leche derramada. Tuvimos que tener los dos motines, primero en Coronel Oviedo y después en Concepción. Y la tragedia del 15 de junio pasado, una fecha bastante curiosa en el calendario de la historia paraguaya reciente, con las personas fallecidas en la penitenciaría de San Pedro, para sentarnos verdaderamente y hablar. De las primeras reuniones que se han tenido, le escuchamos decir con enorme expectativa y una gran esperanza a la defensora general actual, la doctora Lorena Segovia, que detectaron 890 casos posiblemente de personas que están en prisión preventiva y no debieran estar en la cárcel. Vimos otras medidas que se han tomado a nivel legislativo. Se ha vuelto a los antiguos artículos del Código Procesal Penal que fueron modificados por la Ley 4431, se derogó la ley y se empezaron a tomar medidas. Esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que, sinceramente y sin ánimo ninguno de ser los padres de la criatura, venimos diciendo, mis compañeros de la comisión anterior, y nosotros que estamos hace un año y medio como parte de la Comisión Nacional desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Profe, gracias por acompañarnos. Graciela, gracias por acompañarnos también y es un tema que nos va a seguir ocupando sin ninguna duda. Con estas imágenes nosotros despedimos esta edición de AM, imágenes de lo crudo de nuestro recorrido por el penal de Tacumbú, con personas que de forma comunitaria iban compartiendo la droga que corría en el penal ante la vista complaciente de todos quienes saben que meterse con la droga dentro del penal es tocar esa bomba de tiempo que es Tacumbú. Nos vamos, gracias a todos por acompañarnos, hasta el próximo domingo.